Now is the time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. The end none of you. Now I'm connected to you. The end none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Buenos días, ya volvemos a estar aquí con el siguiente panel. Lo hacemos con una sonrisa porque tenemos un invitado aquí muy especial, un robot que nos está amenizando, nos ha estado bailando, incluso nos ha estado explicando chistes. Me ha recordado algún compañero de trabajo. Bueno, vamos con el siguiente panel, convergencia entre la mente humana y la inteligencia artificial. Nos encontramos ante uno de los mayores desafíos y a la vez una de las grandes oportunidades del tiempo en el que vivimos. La integración de la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana, en nuestra manera de pensar, de decidir, de crear y de producir. Esta convergencia no está transformando la manera solamente en la que trabajamos y producimos, sino también cómo percibimos, comprendemos y habitamos el mundo. Hoy abordaremos este fenómeno desde una mirada muy amplia que conecta la tecnología con la ética. La inteligencia artificial no trata únicamente de algoritmos o de máquinas inteligentes, sino de cómo potenciamos las capacidades humanas, cómo nos relacionamos, qué impacto va a tener todo esto en la comunidad, cómo incluso trabajamos mejor y somos mejores. Esta mesa redonda nos invitará a reflexionar sobre un futuro que ya ha comenzado y que nos reta a encontrar un equilibrio entre la innovación y los valores humanos. El fundador de The Officer, fundador y editor del medio The Officer, Mario Martínez, es quien nos va a moderar esta mesa redonda. Ya tienes a los ponentes, enseguida nos los presentarás cuando quieras. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Claro, Gisela, imaginen todos ustedes que las inteligencias artificiales tuvieran alma, que pudieran reaccionar ante una empatía o que pudieran contestar un sentimiento. ¿Qué queda de nosotros como especie? Howard Gardner nos habló hace tiempo de las inteligencias múltiples y nos explicaba que eran las capacidades que teníamos como humanos para pensar con números, comprender las palabras, entender la realidad o entendernos a nosotros mismos. ¿Cuál es la frontera? ¿Cuál es la barrera que nos queda por abordar con la inteligencia artificial? Cuando el hombre comprendió el fuego, el elemento pasó de la esfera de la creencia a la esfera de la ciencia. Siempre que hay una revolución de conocimiento, siempre se produce un efecto de traslación, un efecto de desplazamiento. Este debate que siempre ha habido entre ciencia y religión puede serlo ahora sobre inteligencia artificial y mente humana. En esta Semana de la Nueva Economía, en este BNew, traemos a colación un debate súper interesante y lo hacemos con 4 expertos, 4 líderes del sector de la economía española, de diferentes sectores, que nos van a abordar la perspectiva de los impactos positivos y negativos que está generando la inteligencia artificial. Comienzo ya con el primero y doy la bienvenida a Nacho Torre, que es el director de Estrategia de Dato y de Ibercaja Banco. Claro, en un momento muy importante para el banco porque Ibercaja va a cumplir dentro de poco 150 años. En un sector como la banca, que tiene sus propias inercias, que tiene esa hiperregulación, esa dependencia de la rendición de cuentas, de las auditorías, y que está muy orientado a la gestión de riesgos, ¿cómo seguís el ritmo de la inteligencia artificial? ¿Cómo hacéis, Nacho, para estar al día de las disrupciones, del crecimiento rápido y de los cambios tan fuertes que supone la IA en un sector con tanto arraigo social, con tanta humanidad compartida como es la relación del cliente, por ejemplo, en la banca? Así que todo tuyo, Nacho, cuando quieras. Buenos días, Mario. Muchísimas gracias por la bienvenida. Tecnologías disruptivas o novedosas llevamos viendo algunos años, afortunadamente varias. Internet de las cosas, el 5G, el metaverso, del que también estuvimos hablando mucho hace algún tiempo. Pero es verdad que en esto de la inteligencia artificial generativa parece que está yendo muy rápido. Seguro que en el foro que nos ocupa algún ponente dirá: esto el mes pasado no existía, esto la semana que viene probablemente se haya quedado anticuado. Y esto da un poco de ansiedad cuando decides cómo quieres abordar una oportunidad así.
Nosotros tenemos muchos sueños tecnológicos sobre la IA generativa, pero las realidades a escala y productivas todavía gatean. Entonces, ¿esto qué reflexión abre? ¿Qué nos hace pensar? ¿Qué ritmo de adopción quieres tener de esta oportunidad? Y esta es una primera reflexión que en otras tecnologías también es necesaria, pero que ahora creo que es más necesaria que nunca por esa velocidad que hemos dicho, que genera cierta incertidumbre sobre los modelos de negocio, las posibilidades y cómo incorporarla. Las teorías básicas de adopción de tecnologías y que podemos aplicar en este caso, hablando de lo que llaman los early adopters, la gente que la abraza en cuanto sale y hace grandes apuestas. Tienes los fast followers, enseguida los siguen a los anteriores, los smart followers, los que le ponen un poco más de cabeza para ver cómo lo hago, una parte más central, y luego los laggards. Esto es conocido por todos, pero lo que es relevante es que las empresas tomemos una estrategia de adopción consciente. ¿Yo qué quiero ser? ¿Y por qué quiero ser un early adopter? ¿O por qué puedo permitirme ser un laggard? ¿Cuál es mi estrategia de negocio? ¿Cuál es mi cadena de valor? ¿Qué me demanda mi cliente? Y luego ser consecuente. No puedes decidir ser smart follower, que sería el caso de Ibercaja, por ejemplo, porque nosotros ponemos en el centro a nuestro cliente y nuestra estrategia. A medida que vemos que ellos quieren cosas, nosotros observamos cómo las podemos ir incorporando para ofrecérselas. Mejor experiencia y para nosotros más eficacia, más eficiencia. Si hacemos eso, no podemos ser los que más invirtamos del sector. No podremos ser los que más arriesguemos en el sector. Los que apuesten por ser early adopters pueden tener la ventaja de, por pioneros, sacar algún cuerpo que te permita tener más ventas, más eficiencia, lo que sea. También tienen más riesgo. Pero al final es ser muy consciente de qué opciones de adopción tienes y cuál vas a tomar. Y luego ser consecuente con todo eso. La presión por la adopción de inteligencia artificial generativa es fuerte por el mercado. Estamos recibiendo constantemente propuestas de consultores o de equipos para poder hacer cosas. Es fuerte por los propios competidores que cuentan que hacen muchas cosas. Voy a volver a remarcar, cuentan que hacen muchas cosas, algunos más, otros menos, en general todo es parecido, pero eso genera presión. Es fuerte por los propios compañeros, que ellos están usando en su casa ChatGPT para hacer virguerías. Pero es que las virguerías que puedes hacer en uso doméstico, pues dentro de un entorno empresarial hay que cogerlas con un poquito más de prudencia. Hace algunos años era más fácil montar una despedida de soltero con WhatsApp y un Google Forms que un equipo virtual distribuido. Pero luego esto fue convergiendo. Entonces lo estamos volviendo a vivir otra vez. Entonces, dentro de toda esta realidad, al final, ¿cuál es la estrategia de tu empresa? ¿Cuál es la cadena de valor para aportarle a tu cliente? Y luego las personas. Tus personas, ¿cómo están trabajando? Y con todo esto encima de la mesa es cuando decides qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y a qué ritmo lo voy a hacer. Sin la ansiedad de a lo mejor hacer una comunicación de no sé cuántos miles de compañeros tienen ya no sé qué soluciones, en vez de, gracias a esta aplicación, he conseguido impactar en la experiencia de cliente o en el modelo de negocio de una determinada manera. Después de esa parte de adopción y de cómo la empresa lo quiere adoptar y hacerlo de modo consciente y consecuente, un último punto en esta reflexión que creo que es interesante, que diferencia la IA generativa de tecnologías previas que hemos podido conocer. En todas las tecnologías ha pasado en esto, pero que voy a decir, pero en esta más, los nuevos desafíos éticos que abre. Claro, estamos viendo las posibilidades de tener aspecto humanoide, por ejemplo, como nos podrá contar luego Darío, de poder tener conversaciones que simulan el comportamiento o el aspecto de un ser humano y de qué tareas queremos delegar. Y esto abre debates que en tecnologías anteriores no se había tenido que abrir. Pero en realidad tampoco es tan nuevo, porque podemos pensar en la bioética. ¿Queríamos clonar o no queríamos clonar a la oveja Dolly? Ahí ya tuvimos este tipo de debates. Solo que ahora de nuevo hay que volverlos a poner encima de la mesa y tomarlos. Como empresa, ¿qué estrategia de adopción quiero tomar? Como sociedad, ¿qué quiero que pueda hacer la IA? ¿Qué no quiero? Y lo dejo escrito. ¿Qué no quiero que pueda hacer la IA? Muchísimas gracias. Pasamos de un sector tan tradicional como la banca a un sector de vanguardia, un sector incipiente como es la industria 4.0. Nos acompaña Carlos Cosials, que es gerente de industria 4.0 en Nine Altitudes, una empresa que está aquí en el The Factory, en este distrito 4.0 que estamos construyendo en Barcelona, para abordar algo que me parece muy apasionante, que es las Smart Factories. Porque, claro, Carlos, llevamos mucho tiempo hablando de Smart Cities y poco de Smart Factories y de cómo en muy pocos años, tal y como están avanzando las tecnologías y la inteligencia artificial, vamos a poder controlar
la fábrica desde casa, adiós al Fordismo, que dirían. Entonces, a mí me gustaría saber cómo hacemos para adoptar la IA, y recogiendo la reflexión de Nacho, si es posible adoptar la IA de manera homogénea, si es más fácil para una pyme, si es más fácil para una gran compañía, si el esfuerzo inversor condiciona la integración de la IA, y sobre todo, qué cuestiones tienen que quedar en un sector como la industria en manos de los humanos, qué cuestiones no delegamos, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues gracias, Mario, por la oportunidad que me dais y también a la organización. Felicidades por la organización. Bueno, el reto que tú propones es vigente, ¿no? Es nuestro día a día, de hecho, ¿no? Yo siempre cuento la anécdota de un cliente que tenemos, que es gerente, que reside en una población, pero tiene su fábrica a 70 kilómetros, ¿no? Y la tecnología vende, y aquí la magia y la ciencia, como se ha comentado, pues también existe, ¿no? Yo le dije un día, oye, ¿a ti te gustaría controlar tu fábrica desde el sofá? Me dijo, ¿dónde hay que firmar, ¿no? Entonces está claro que esto vende, ¿no? Cuando ya lo bajamos al terreno, pues entonces ahí es donde, nunca mejor dicho, las cosas cambian. ¿En qué sentido cambian? Claro, para hacer algo smart, evidentemente, significa que lo estás digitalizando, y digitalizar significa, sobre todo, que aquello que hemos hecho de forma manual, manual y manufacturing, por eso suena mucho, porque es la factoría con las manos, que ahora, pues el otro día hablaba con un ponente y decíamos de la robofactoring, ¿no? Porque claro, si ya no lo vamos a hacer con las manos, sino lo vamos a hacer con los robots, pues tendremos que cambiarle el nombre, ¿no? Pero en cualquier caso, lo importante es, aparte de que tengamos dispositivos inteligentes, a máquinas que saben hacer cosas, pues estas máquinas sin conversar con las otras máquinas y con los humanos, pues evidentemente esto no despega, nunca mejor dicho, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay el reto ahí de primero, y por eso no se habla tanto de Smart Factoring como de Smart Cities. ¿Por qué? Es fácil, entre comillas, y aquí a lo mejor luego Alicia me contradice, fantástico, es que en una fábrica la persona que compra todos estos dispositivos pues depende de sus fabricantes, de todas las particularidades que tiene, y hasta ahora pues la conversación entre las máquinas no era lo que le preocupaba, ¿eh? De hecho, había mucha gestión ad hoc, ¿no? Por tanto, la conversación era entre humanos, ¿no? Cuando tienes que digitalizar máquinas, pues aquí es donde está ese trabajo soterrado que no se ve, ¿no? De mucho de picar piedra, diría, ¿no? De conseguir sacar los datos, etcétera, etcétera, porque esto es lo que te va a dar las evidencias con las cuales las máquinas van a poder tomar, vamos a decirlo así, decisiones, o vamos a poder delegar en que otras máquinas, no las máquinas que mueven cosas, sino las máquinas que mueven bits, puedan tomar decisiones, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde estamos, ¿eh? Precisamente estamos ahora mismo en poder sonsacar, poder hacer hablar a las máquinas, ¿de acuerdo? A ver qué nos dicen, qué pasa. Este gerente en principio decía, oye, pues claro, ahora ya, y hablaba así, ya he descubierto los agujeros negros que tenía en su organización, porque él sabía que pasaban cosas, ¿no? Pero no les podía poner ni nombre, ¿no? Ahora ya les pone un espacio de tiempo, ¿no? Dice, aquí pasa algo, ¿no? Bueno, vamos a indagar allí para poder de hacerlo, ¿no? Y esto no es una moda, ni mucho menos, Yo básicamente os diría que el principal problema que tienen las empresas a día de hoy industriales es las que están aquí, porque las que están fuera pues ya se lo hacen de otra manera, pero las que están aquí evidentemente tienen un problema de más y menos, más referencias, es decir, tengo que hacer muchas más cosas diferentes, pero no me piden más cantidad, sino me piden más pequeñas series, ¿no? Por tanto, tengo que hacer más cosas diversas con menos posibilidad de rentabilizarlo. Eso se llama directamente eficiencia, y ahí es donde la digitalización les ayuda y mucho, ¿no? ¿Cuál es la confusión? ¿Y por qué utilizo la palabra confusión? Porque cuando estamos hablando de convergencia, primero tiene que haber esa fusión, ¿no? Lo que pasa es que hasta que haya la fusión, primero va a haber esta cierta confusión, y la confusión precisamente está en que esa gestión ad hoc que yo te comentaba, muy de transacción, de yo te digo, haz esto, te lo decía un humano que con la máquina lo conseguía hacer y luego comprobaba si aquello funcionaba o no, pues estamos yendo a una relación conversacional, ¿de acuerdo? Donde todos conversamos con todos, ¿no? Entonces, bueno, por eso esta convergencia va a ser difícil de conseguir hasta que no nos consigamos entender entre todos. Y ya sabemos lo fácil que es entenderse entre los humanos, por eso hay tantas guerras, porque no nos entendemos, ¿de acuerdo? Como para que a lo mejor lo conseguimos antes con las máquinas, pero bueno, es un trabajo que hemos empezado y por eso a lo mejor no tiene tanta visibilidad,
Bueno, también aquí hay una parte relevante, que es que el que lo está consiguiendo tampoco le interesa mucho comunicarlo, porque la competencia existe y entonces, bueno, a lo mejor cuando ya sea inevitable lo comunicaré, pero bueno, no hay mucha divulgación y es cierto que también yo puedo afirmar en este caso que la administración pública en general, con los diferentes estamentos, pues están ayudando con ayudas públicas, que eso pues funciona, porque esta apuesta que tiene que hacer la empresa o el empresario, sobre todo el pequeño, pues ve relevancia en estas ayudas para poder investigar, ¿no? Por lo tanto, bueno, hablamos de Smart Factories y fíjate, estoy hablando mucho de protocolos de comunicación. El tema de la IA, pues también está ahí, no tanto este aspecto conversacional, sino, oye, pues en este agujero negro que pasa, pues a ver si lo puedo sacar, ¿no? Lo puedo sacar significa estudiar los números de los comportamientos de las máquinas para poder decir aquí lo que ha pasado, ¿no? Si eso lo conseguimos y estamos en ello, bueno, yo creo que luego podremos conversar con las máquinas y decirle, oye máquina, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Me puedes hacer esta orden de trabajo? Y la máquina le dirá, pues mira, hoy no es el día adecuado porque la temperatura está así, no me ha venido este operario, tal vez lo decidimos, ¿qué te parece si lo hacemos mañana? Pues yo creo que llegaremos a eso, pero bueno, falta un poquito. Casi un consejo de administración. Darío, muy buenos días. Buenos Veo días. que no has venido solo. No, hoy he venido, siempre voy acompañado. El verbo se hace carne, Darío. Sí. ¿Qué hacemos cuando las inteligencias artificiales adquieren corpus físico? Sí. Este amigo que te has traído puede quitarme a mí el trabajo de moderador el año que viene. Los robots, la robótica, ¿puede ser competidor de las personas o solo colaboradores? ¿Hasta qué punto la incorporación en la vida cotidiana de este tipo de robótica puede desplazar el empleo o lo transforma? Todo un reto. Hay una respuesta fácil y una un poquito más difícil. Voy a darte la difícil. Es una cuestión que parte de la ética. Nosotros una de las cuestiones que estudiamos mucho, lo estudiamos continuamente, son las implicaciones éticas que tiene la aplicación de todas las soluciones científicas, especialmente las que trabajamos nosotros, en cuanto a programación de inteligencia artificial aplicada a la robótica y la propia programación de los robots. Al final el robot, a mí me gusta decir que es siempre un reflejo exacto de su creador. Los seres humanos somos creadores, para bien y para mal, somos grandes creadores de cosas muy bonitas, o como decía Oppenheimer, pues nos podemos convertir en destructores de mundos. Entonces, no podemos perder ese punto importante en el cual no debemos de hablar en tercera persona, sino en primera persona. Que la inteligencia artificial sea capaz, no, la inteligencia artificial será capaz de hacer lo que yo quiera que haga. Y para eso yo tengo que establecer los procesos adecuados para que se contenga dentro de un contexto de ética. Si lo conseguimos, haremos posible que los robots realicen trabajo que puedan ayudarnos. Luego ya otra cuestión diferente es si el robot te va a sustituir. A día de hoy yo creo que no por la posibilidad de que eso ocurra, porque este robot, bueno, realmente le podemos poner ahora mismo a dar una conferencia y lo hace. De hecho, lleva varias programadas, pero ¿sabe lo que pasa? Que hay muchos matices que tú le aplicas ahora mismo a tu trabajo que un robot no lo sabe hacer. Esos matices son tan humanos que nosotros los vamos a diferenciar. Por lo tanto, no nos va a convencer. El matiz humano en la conversación, en el arte, incluso en el desarrollo de la ciencia, es tan esencial, es tan interior, que siempre va a crear una diferencia. Aparte de esto existe lo que se llama el valle inquietante, en el cual tenemos que también controlar cuál va a ser esa fórmula de comunicación con los robots. Este señor que hay aquí, que cada vez está adquiriendo más personalidad, tiene que guardar siempre una serie de, acogerse, digamos, una serie de criterios para resultar simpático. Os cuento una pequeña anécdota
en la visita que hicimos hace muy poco a una fábrica precisamente para introducir los robots. Nosotros tenemos diferentes tipos de robots. Este es simpático, agradable, pero tenemos el modelo H1, H2 que está a punto de salir, que es un robot que mide 1,80, que pesa 70 kilos y que tiene muchísima más fuerza, mucho más inquietante. Es decir, ese robot no lo vamos a ver por la calle, lo vamos a ver en una fábrica, pero no por la calle, porque no transmite lo que el ser humano necesita, ¿vale? Entonces, si queremos que la robótica se incorpore, por lo mismo que se incorporó la telefonía móvil y todas las tecnologías que han venido asociadas a la tecnología móvil, tenemos que elegir un camino en el cual la gente se sienta confortable. Y volvemos al tema de la ética. Tenemos que encontrar un entorno en el que el robot sea capaz de utilizar una forma de comunicación que sea cómoda para el interlocutor. Y eso es muy importante. Si no lo hacemos, ocurrirán dos cosas. La robótica tendrá un mal uso y además no creo que nunca llegue a implantarse como algo real que tengamos todos los días. Yo soy en ese sentido muy positivo y creo que las empresas que están desarrollando activamente robótica, como es Unitree a día de hoy y como es Synergytech, la empresa que yo represento, en la cual tengo un equipo de jóvenes y apasionados ingenieros y programadores, pues yo te garantizo que si depende de ellos, esto va a ir por buen camino. Pero tenemos que provocarlo, tenemos que crear un debate en el cual la gente hable de esto. Yo creo que quizá todavía no somos conscientes del cambio que viene. Estamos hablando de tecnologías que ya están más o menos superadas, pero la época del código binario es el pasado. Vamos en dirección a la computación cuántica. Cuando la computación cuántica la apliquemos al desarrollo y resolución de problemas y se pueda además utilizar en la comunicación, por ejemplo, con los robots, el salto va a ser tan grande que si no nos preparamos vamos a tener un problema de adaptación. Es decir, la sociedad no está preparada para lo que viene. Hay una parte que lo tiene claro porque lo conoce, pero hay otra parte que no. Y créanme que cuando se trabaja directamente en esa programación, en ese desarrollo, entienden las implicaciones tan enormes que tiene el cambio. Nosotros tenemos un robot humanoide en desarrollo desde hace 7 meses, no más. Es decir, antes programábamos otro tipo de robots, pero un robot humanoide como este lo tenemos en desarrollo hace muy poco y los cambios han sido asombrosos. Nosotros ahora no nos parece que los últimos 6 o 7 meses sean 6 o 7 meses, parecen años, porque los cambios han sido tan grandes que no asumes que ocurra tan rápidamente. Pero esto afecta en todas las direcciones. Hay proyectos que nosotros pensábamos que lo íbamos a desarrollar en 2 años y que ya los tenemos preparados para ponerlos en marcha. Es decir, eso es bueno porque vamos a ir caminando muy rápido, pero es malo porque nos podemos encontrar con la circunstancia de que la gente no se adapte a eso. Hay que ayudar a que eso ocurra y también hay que hacer entender a la gente que la robótica viene no a sustituir el trabajo de las personas, sino a complementarlo. Por lo tanto, quizá el secreto estaría en entender que las personas tienen que utilizar su intelecto, o sea, un don enorme que mucha gente desperdicia, y lo sabemos porque lo vemos todos los días, pues ese don que es la inteligencia hay que potenciarlo. Tenemos que hacer más uso de nuestra cabeza y dejar que aquellos trabajos que necesitan menos uso vayan pasando a los robots. Seremos más felices, tendremos más posibilidades de realizarnos como personas y todo eso va a depender de un cambio de paradigma muy importante. Pero eso tiene que ir acompañado con, insisto, un camino hacia la creación de una ética en la que entendamos la labor que va a llevar el robot, el respeto que el robot tiene que tener a nosotros y nosotros hacia el robot. Porque al final el robot llegará un momento en el que no vas a diferenciar mucho si es un ente individual o es un ente controlado. Por lo tanto, tienes que acostumbrar a la gente a que respete también eso. Y a partir de ahí, pues todo lo que conlleva
el que haya un nuevo elemento en la sociedad que realice labores. Entonces todo esto está ya ahí, está tan cerca que a mí me preocupa un poco el que no se cree ese debate y se inicie ya y se haga de forma importante. No hay legislación. Yo vengo del mundo del derecho, no soy ingeniero, pero bueno, me gusta mucho la tecnología y también tengo algunos conocimientos en ese terreno y entiendo que no está legislado, todavía no hay absolutamente nada. Hay muy pocas obras especializadas en las consecuencias de la robótica y hay que empezar a hacerlo ya, tenemos que hacerlo ya. Y me gustaría añadir una cosa. Voy a contar otra cosita que es otra pequeña anécdota. Nosotros viajamos mucho a la fábrica de Hangzhou, que es donde se fabrica Unity. Tenemos una relación muy estrecha con Unity Robotics, porque empezamos con ellos hace ya tiempo, le hemos acompañado en una etapa importante y somos desarrolladores para ellos, pero además porque es un equipo de gente joven y con la cual nos llevamos muy bien. Y cuando hablábamos con ellos de los ingenieros, nos decían: no necesitáis buscar ingenieros aquí en China, buscarlos en España. Tenéis los mejores ingenieros en Europa. Es decir, los propios chinos son conscientes de que aquí tenemos mentes privilegiadas que se van. Nosotros en Synergy Tech estamos recogiendo muchas de esas mentes, pero no podemos dejar que salgan. Tenemos que reaccionar a nivel español y a nivel de la Unión Europea. Tenemos que prever lo que viene, tenemos que dar un paso hacia adelante y tenemos que evitar que esos cerebros, esas personas que se han formado aquí, las que hemos invertido nosotros, se vayan fuera porque aquí no tienen las condiciones para poder hacerlo. Pero lo tenemos todo, lo que tenemos es que dar el paso y hacerlo. Y hay muchas empresas que lo están haciendo, pero con gran sufrimiento. Y ese es el problema. Hay que favorecer que esto se realice de una forma más sencilla y que podamos avanzar de una forma, digamos, menos tortuosa. Y ahora mismo todo es un camino de obstáculos. Muchas gracias, Darío. Darío es CEO, que se me había olvidado decirlo, de Synergy Tech, trabajan con Unity Robotics y con él abandonamos la lógica sectorial, la lógica de la inteligencia artificial aplicada a diferentes sectores económicos para abordarla de una manera más global y en una visión más de conjunto. Me acompaña para ello Alicia Sin, en calidad de vicepresidenta de AMETIC, pero tengo que decir que Alicia es una de las voces más autorizadas de tecnología en España. Le agradezco su presencia en la que, y su intervención en la que me gustaría que nos reflexionara sobre cómo está abordando Europa y cómo estamos abordando el modelo de empresa europea, el reto de la inteligencia artificial en un mercado cada vez más competitivo, en el que pesa tanto la geopolítica y el contexto político. Me gustaría que nos explicara cómo estamos haciendo, si existe una hiperregulación frente a otros mercados y cuál es la expectativa que tienen los representantes del sector tecnológico de los poderes públicos y de las tendencias de futuro a nivel europeo, a nivel nacional o incluso en términos de comunidades autónomas. Así que cuando quieras, Alicia. Bueno, muchas gracias por habernos invitado. La verdad es que a mí me gustaría empezar, siempre me gusta contrastar las últimas noticias, ¿no? Y yo creo que tanto el discurso de mis compañeros, donde se repetía mucho las empresas no están preparadas, pero la tecnología la tenemos, la sociedad no está preparada, pero tenemos las mejores mentes, se veía que había directamente un mensaje de desequilibrio en dónde estamos, ¿no? Y yo voy a dar dos datos, dos noticias que han salido en las últimas semanas. Por un lado, hace un par de semanas el informe del MIT diciendo que el 95% de los pilotos de inteligencia artificial generativa estaban fracasando, que te da una idea como de burbuja pinchada, de una hiper expectativas generadas en el sector. Y por el otro lado, el CEO de Anthropic hace unos días diciendo que, bueno,
que igual estamos corrigiendo nuestras previsiones sobre la posibilidad de extinguir la humanidad como consecuencia del desarrollo de la inteligencia artificial y que ya estamos llegando a unas probabilidades del 25%. Que bueno, que la buena noticia, quería ser positivo, es que todavía hay un 75% de posibilidades de que esto no suceda, ¿no? Entonces, me quedo con estas dos noticias porque son como dos extremos muy alejados que nos hacen plantearnos dónde está de verdad el momentum de la tecnología y de su adopción. Estamos viendo que a nivel geopolítico, tanto en China como en Estados Unidos, hay una carrera con inversiones billonarias para poder ser los líderes de este sector. Y Europa estamos en el medio. Y cuando hablamos desde Ametic, que pues bueno, representamos a 300 asociados directamente, 15.000 entidades en toda la cadena de valor de la digitalización de alguna manera, 667.000 empleos, tenemos una visión bastante amplia del sector, ¿no? Y entonces miramos a los datos. ¿Cuál es la realidad? ¿Tenemos que estar mirando esas probabilidades del 25% de extinción o tenemos que quedarnos con ese 95% de fracasos en los pilotos de inteligencia artificial porque realmente el tejido empresarial no está adaptándose? Bueno, pues tenemos datos del Eurostat que nos dicen que la inteligencia artificial ya se adopta en el 30% de las grandes empresas, en el 13% de las medianas y solo en el 6% de las pequeñas. Y esto son meras estadísticas. Pero claro, si mezclamos esto con que en Europa tenemos un 98% de pymes y que en España tenemos un 99% de pymes, lo que sí que podemos concluir de una manera bastante contundente es que esta revolución de la inteligencia artificial llega de una manera muy desigual y que es perfectamente entendible esta sensación que tenemos de vamos a toda pastilla y más deprisa de lo que podemos ir o todavía no estamos llegando a ninguna parte. Bueno, pues es que es normal que tengamos esta dicotomía por el tipo de tejido empresarial que tenemos. Esto hace que lo leamos en clave de oportunidad por un lado y de reto por el otro. Porque como oportunidad, pues bueno, nosotros como sector analizamos que el talento, y me ha gustado mucho que lo corrobores, el talento lo tenemos un sector fuerte, tenemos un sector con empresas innovadoras que realmente están produciendo una tecnología puntera y líder en algunos aspectos, y tenemos, me atrevería incluso a decir, que cierta alineación con la parte de administración pública que está apoyando toda la parte de oferta de creación de tecnología. Pues desde la SED, que es una de las últimas entidades creadas para tal efecto, a las últimas convocatorias que ha habido de 500 millones para promover la generación de espacios de datos, las diferentes convocatorias de adopción de inteligencia artificial e incluso convocatorias más tímidas para intentar hacer el otro salto, que es intentar abordar que la demanda adopte la tecnología. Y es ahí donde nosotros vemos que hay un doble problema. Doble problema porque el propio tejido industrial tan constituido a base de pymes que tenemos en España en particular y en Europa en general, hace que la adopción de la tecnología sea muy desigual y muy lenta en muchas ocasiones. Esto tiene la consecuencia de que las empresas implantadas en España tienen una mayor dificultad a la hora de expandir y comercializar de una manera masiva su tecnología, con lo cual el crecimiento está complicado y en muchas ocasiones las empresas tecnológicas tienden a buscar la vía de seguir innovando para seguir accediendo a estos recursos de financiación y asegurar su supervivencia. Pero es que, por otro lado, no solamente el hecho de que la demanda se retrase no solamente perjudica a las empresas de tecnología que no están haciendo
que no están creciendo al ritmo que deberían, sino que las empresas que son potencialmente beneficiarias de esta tecnología no se están beneficiando de ella. Y lo que estamos viendo es que estamos en un punto de gran brecha y donde este discurso de los dos extremos, donde según qué tipo de noticias vemos, parece que vamos a toda velocidad, y según qué otro tipo de noticias, pues todavía estamos hablando de cuántas empresas tienen su página web, o tienen su ERP, o tienen los mínimos de digitalización. Lo que eso significa, que existan todavía estos dos extremos, es que estamos haciendo más grande la brecha. Y además esta brecha incrementa cada vez más deprisa, con esa velocidad exponencial que le impregna el desarrollo de la tecnología. Por lo tanto, lo que más nos preocupa como sector es que por la parte pública haya un apoyo a las empresas, ya no solamente en la parte de la oferta de tecnología, sino en esa parte de adopción, para que seamos capaces de capitalizar, de hacer que tengamos un sector tecnológico muchísimo más fuerte, pero que además seamos capaces de que todas nuestras pymes y todos nuestros sectores productivos sean capaces de beneficiarse de todas esas ventajas. Muchísimas gracias. Va muy avanzada la mesa redonda. Si recuerdan, habíamos dejado a nuestro experto en transformación y en estrategia bancaria anotando en un cuaderno qué cosas no habría que dejar que la inteligencia artificial hiciera. Entonces, yo voy a retomarle en ese cuaderno, en esa última línea que nos había escrito, para preguntar a Nacho si se puede garantizar un uso ético y responsable 24/7 en todas las personas, y si, hablando de personas, en el mundo de la banca la inteligencia artificial también va a transformar los empleos. Me había preparado una historia de la economía real, vamos, de las personas, y cómo va la empresa, y una metáfora un poco más graciosa, y por ajustarnos al tiempo me quedo con la metáfora graciosa. Seguro que el público la coge mejor. Al final, cuando pensamos que no podemos delegar a la inteligencia artificial, que era una cuestión que planteabas tú también, y hay una metáfora que es entretenida, que es la del becario. Supongo que conocéis la figura del becario, muchos habremos sido becario, yo he sido becario muchos años, tienes la oportunidad de recibir becarios, y te llega tu becario, que llega el tío todo motivado, prometiendo aire fresco, forma distinta de hacer las cosas, y encima a ti te va a sacar el curro más tedioso, el que menos te gusta, y además lo va a hacer haciéndote la pelota, o sea, como la inteligencia artificial, igual. Entonces, al final, lo recibes con gran entusiasmo al becario. ¿Pero qué pasa? Que el becario, si no recibe supervisión, pues mete la pata, porque el pobre es becario, entonces necesita supervisión. Pero es que a medida que le vas dando supervisión y te va ayudando, este becario me gusta, este becario quiero que se quede con nosotros en Ibercaja. Pues entonces ya empiezas a entrenarlo, ya no supervisión, porque quieres que se suma al equipo, pueda aportar valor de manera sostenida y además acabe siendo parte de ese equipo. Entonces, esta metáfora del becario creo que aplica muy bien también a la inteligencia artificial. Hay cosas que no delegarías al becario. ¿Le delegarías al becario la presentación al consejero delegado de tema? ¿O te ayudaría a prepararla? Entonces, al final, creo que es lo que nos queda al ser humano. O sea, y la expresión, esto lo ha hecho el becario, ¿la hemos oído alguna vez? Pues ahora será, esto lo ha hecho la IA. ¿Qué más da la IA que el becario? La cuestión es, ¿qué pienso que debo hacer yo? Y ¿qué creo que me puede ayudar un becario o la IA a hacerlo mejor? Y la importancia, como creo que hemos introducido todos, de la diferenciación del factor humano, que se va a seguir percibiendo, es inherente y consustancial a la especie y no es sustituible. Muchas gracias, Nacho, por tu aportación. Carlos, claro, mucha gente usando ChatGPT no significa que la cadena de valor de una compañía en un sector de la industria se transforme, porque claro, aquí los planes de adopción tienen que estar integrados, tienen que estar a lo largo de toda la cadena de valor. Cuando trabajáis en este tipo de ámbito de adopción en la inteligencia artificial, ¿cómo trabajáis la parte de talento y la capacitación de las personas orientadas a una estrategia empresarial que es impactar positivamente la cadena de valor, ¿no? Bueno, te lo diré muy resumidamente, ¿eh? Y voy a empezar por el final. La palabra se llama guardarraíl, ¿vale? Muchos de los términos que utilizamos nos vienen del mundo anglosajón, y el último que yo estoy viendo más se llama guardrails, ¿no? Guardarraíles. ¿Por qué? Porque precisamente este guardarraíl, esta figura tan industrial
de la persona que hace que el tren vaya por donde tiene que ir, es la que se está viendo que en esta IA responsable, ¿qué es lo que quiere? La palabra responsable, supongo que todos lo sabéis, significa que estás habilitado para dar una respuesta. Por eso en la empresa, al que más sabe, teóricamente lo ponemos arriba, porque es el que va a dar una respuesta, ¿no? Porque en las organizaciones queremos gente que nos dé una respuesta fiable y consecuente, ¿no? ¿Esto qué significa? Que la IA se está adoptando por abajo, ¿no? Mi hija, oye, voy a ingresar un cheque. Le pregunto a ChatGPT, dije, no sé a dónde hemos llegado, ¿no? Pero bueno, vale, pregúntale donde quieras, ¿no? Es decir, es una tecnología popular que los de arriba, que son responsables, dicen, es que esto alucina. Entonces, ¿cómo se está adoptando? Pues estamos intentando ir a los de arriba para decirles, oye, esto es como lo de Internet, ¿eh? Yo recuerdo todavía la noticia del Corte Inglés, que en el 2005 dice, no, Internet, esto no, nuestros clientes vienen a las tiendas, ¿no? Bueno, pregúntales ahora al Corte Inglés dónde están, ¿eh? Es decir, están en Internet, evidentemente, ¿no? Entonces hay tecnologías que hay que ir adoptando poco a poco, lo que pasa es que como en este caso, también pasó, el iPhone de los directivos que lo traían a las empresas y el de informática decía, oye, ¿qué me traes aquí? Esto no es de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, lo que se está haciendo es, y hay fabricantes que nos ayudan, ¿no? Con el Copilot, ¿no? Oye, pues estamos entrenando a las personas de abajo, a las personas de abajo me refiero en la cadena de decisiones, y a los arriba los estamos diciendo, oye, hay que hacer pilotos, hay que probar esto en un entorno asegurado, donde no pongas en riesgo tu business, pero esto es como Internet, es decir, esto viene para quedarse, y se queda aquí y o lo adoptas o te come, ¿no? No sé si la humanidad continuará, pero está claro que las empresas que negaron Internet y las que nieguen a día de hoy la IA van a desaparecer clarísimamente. Muchísimas gracias, Carlos, por tu aportación. Darío, quería preguntarte, en empresas como la tuya, en la que trabajáis con una frontera o con una barrera muy difusa entre el mundo humano y la robótica, ¿cómo podemos trabajar la parte de la cultura corporativa en términos de ética? ¿Vamos a tener que crear nuevos manuales del empleado donde explicamos cuáles son las pautas básicas éticas que tiene que tener una organización? ¿Tendremos que volver a las clases de ética en las empresas? ¿Cómo podemos hacer para trabajar esa ética compartida, esa ética corporativa en una empresa como, por ejemplo, Synergy Tech? Bueno, yo creo que yo lo simplificaría bastante. Las éticas tienen unos principios, esos principios ya los conocemos y son aplicables indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Es decir, lo bueno es bueno, lo malo es malo, lo que está bien hecho, lo que está mal hecho, está mal hecho. Son principios básicos aplicables en cualquier época y en cualquier momento. Es decir, yo creo que depende mucho más simplemente de razonar. Es decir, lo que últimamente cada vez se hace menos. Nos dejamos llevar más por que lo hagan por nosotros. No, simplemente tenemos que aplicar esos principios y pensar con ellos, solamente. Si yo utilizo el sistema de inteligencia artificial y lo voy a introducir en el robot para que luego el robot, cuando vaya a un cajero, saque dinero para mí con un código especial sin tener que meter la tarjeta y que nadie se entere, sabemos que no es ético. Eso es básico. Entonces, como eso todo. Es decir, yo no creo que haya que hacer ningún cambio. Lo que hay que hacer es, al revés, potenciar el que la gente asuma que uno tiene que trabajar con unos principios y que esos principios los tiene que aplicar en cada fase de su trabajo. Yo sé perfectamente que la gente que trabaja en mi empresa conoce muy bien cuáles son esos límites y sabe lo que se puede y lo que no se puede hacer. Entonces, no está mal que siempre se insista en dar los mejores valores y en aplicarlos en tu empresa para que no se olviden, porque eso yo creo que también es una regla interesante a seguir, el que se transmitan esos valores, y el primero que tiene que transmitirlo es el que tiene que tirar del carro, que soy yo, y si yo no tengo valores, pues no voy a esperar que los tengan mis empleados. Entonces, el primer responsable soy yo. Si asumimos eso, yo creo que lo demás no va a implicar grandes cambios. Es tan básico, creo yo, como eso. Alicia, en esta obsesión hiperregulatoria que vivimos en Europa, que es cierto que somos una sociedad que nos gusta normativizar y llevar al derecho cada comportamiento social o cada progreso social, ¿es necesario que la Comisión Europea
promueva normas que generen una serie de estándares éticos en el sector. Debemos descentralizar o destensionar esa obsesión por regularlo y confiar en los dirigentes tecnológicos. Y por otro lado, me gustaría saber tu opinión respecto a si necesita Europa coger músculo, avanzar en alianzas horizontales entre empresas para poder competir entre los grandes y gigantes tecnológicos estadounidenses. Bueno, muchas cosas en un... Lo voy a intentar condensar, ¿no? Voy a empezar diciendo, aunque sea muy manido, que sí, es cierto, Europa es el paraíso de la regulación. Y sí, además, todos queremos seguir siendo europeos, porque al final vemos en Europa tenemos una serie de valores y de libertades y de derechos digitales también que queremos seguir manteniendo. Entonces, desde el punto de vista competitivo y productivo, ¿qué es lo que tenemos que conseguir hacer? Bueno, pues que esa regulación de alguna manera no sea un freno para la competitividad. No puede ser que estemos regulando pensando en las supergrandes empresas y no haya diferentes niveles de aplicación en función de los tamaños, ¿no? Porque no puede ser que haya pequeñas pymes, y ya he dicho antes, el 98% de las empresas europeas son pymes, que se estén preocupando, que tengan entre sus preocupaciones cuando están desarrollando ya no solamente la financiación que van a alcanzar o si van a ser capaces de llegar a mercado a tiempo, sino de los costes que les va a suponer el compliance con toda esta normativa, ¿no? Para eso es importante que se sigan promoviendo sandboxes con regulaciones más ligeras, donde se pueda probar la innovación antes de verterla dentro del mercado real. Y luego, creo que también tenemos que ser capaces de innovar desde la regulación. Y por primera vez, Europa está liderando en algo. Hemos perdido la batalla de la inteligencia artificial, hemos perdido las batallas de los semiconductores, de la cloud, pero es cierto que la inteligencia artificial está explotando en estos momentos, en parte porque hemos conseguido unos microprocesadores con la potencia necesaria para procesar y entrenar todos estos millones de parámetros, pero también por la enorme generación de datos con la que somos capaces de entrenar. Y ahí resulta que en Europa somos líderes en esa generación de datos. Y tenemos la tecnología a través de los espacios de datos que por primera vez sale de la regulación, tecnología que implementa el cómo queremos gobernar nuestros datos, cómo queremos hacer que estos datos se puedan compartir entre diferentes entidades, y es una de las grandes oportunidades que tenemos en estos momentos. ¿Cómo conseguiremos que esto sea relevante en el mundo? Pues evidentemente, si queremos que nuestros valores como europeos sean los que se exporten al resto del mundo y no se nos impongan los de otras zonas tecnológicas, pues lo que tenemos que hacer es liderar. Y para ello se hace pues teniendo un tejido empresarial tecnológico fuerte que de verdad tenga relevancia a nivel global. El guante que me lanzabas sobre si es necesaria esa concentración, por supuesto que sí. En Europa hemos visto como el caso de éxito, por ejemplo, de Airbus, una asociación de diferentes pymes, llegó a constituir un campeón tecnológico que luego consiguió rivalizar con Boeing. Bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué no seguimos esa estela de búsqueda de campeones tecnológicos en el resto de tecnologías emergentes? Muchas gracias. Ya ven que no hay que poner muros al conocimiento, no hay que poner barreras al progreso, pero debemos cuidar la ética. Eso es un poco la síntesis que podríamos hablar cuando hablamos de tecnología y de inteligencia artificial. Se me ocurren muchas maneras de terminar una mesa redonda en este BNew, en esta semana de la nueva economía, pero me gustaría hacerlo, Darío, si es posible, con un chiste. ¿Puedes hacernos que cuente un chiste? Lo puede hacer. ¿Sí? ¿Lo puede hacer? Vamos a ponerlo. Yo también os aclaro que nuestro amigo tiene que venir hoy, viene preparado para que lo manejemos nosotros, ¿vale? Porque por motivo de seguridad no puede ser autónomo hasta que no tenga la programación perfectamente preparada. Pero sí que tenemos una serie de software desarrollados y vamos a ver si podemos hacer que nuestro amigo nos cuente algunos chistes. Sí, vamos a intentarlo.
Me voy a dar un segundo. Mientras, déjame decirte que antes has estado muy bien cuando has dicho lo del verbo se hace carne, pero no sé, Bueno, no sé si quieres cambiar un poco la palabra, ¿eh? El verbo se hace hierro, ¿no? Ahora sí. Bueno, vamos a ver si es capaz de hacerlo, que normalmente... Si queréis os voy a contar unos chistes para robots. A ver, ¿cómo se despiden dos robots? Hasta la vista, baby. Es un chiste de robots. ¿Cómo llaman los robots a las vacaciones? Modo ahorro de energía. Espera, tengo otro. Cariño, ¿me ves más guapo? Lo siento, tengo activado el reconocimiento de objetos, no de milagros. Tengo otro. Doctor, cada vez que me levanto me siento vacío. Tranquilo, es normal. Usted es una rumba. Bueno, son chistes de robots. Los humanos no los entienden. Los hemos entendido. Ya está. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Bueno, pues hemos estado hablando de desafíos en inteligencia artificial. Enseguida volveremos a hablar de otros desafíos emergentes. Será en el siguiente panel en menos de 8 minutitos, a las 12 en punto. Hasta ahora, muchas gracias. Barcelona, vibrante y emprendedora, posicionándose como una de las ciudades favoritas para los profesionales tecnológicos. Con este espíritu nace el Distrito 4.0. Como sede de un genuino ecosistema tecnológico internacional, reúne proyectos punteros en robótica, impresión 3D, inteligencia artificial, IoT, nanotecnología y sensórica, en una de las mayores zonas productivas de Europa. Anticipamos el qué El dónde y el cómo reinventamos. Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Després de tant temps a l'atur, sento que torno a respirar. Hi ha un moment que et preguntes què has estat perseguint tota la vida. Vaig estar molt de temps deixant-me portar. He fet realitat el que un dia vaig somiar. He trobat el que m'agrada. Reconnectar amb la feina m'ha salvat. Mirant la teva llum, sentint la teva olor, conèixer els secrets guardats als teus racons, sense anar més lluny, sense anar més lluny, Barcelona és molt més. Maite, et necessito. És per la nova línia de producció. Ha sorgit una oportunitat, però no ens entra en el pressupost. Te n'envio els detalls i mirem com es pot finançar, d'acord? El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank Empreses estem a prop per acompanyar-te i portar la teva empresa on vulguis. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Informa't a caixabank.cat. Estamos muy bien, pero tenemos que invertir para asegurar el futuro de la compañía y de nuestra gente. Tú eres la CEO, hermanita, tú decides. Perdona, que vamos a ir a tomar algo ahora, que es mi cumpleaños. 55 palos ya. Felicidades. Ahora bajamos, ¿vale? Por cierto, Javier. Dime. Gracias. Nos has ayudado a tomar una decisión muy importante. Hay razones que mueven más que el dinero, las personas. Por eso en Ibercaja reinvertimos el 100% de nuestros beneficios en la sociedad. Ibercaja, nos mueves tú. Perquè vols música, concerts, teatre. Perquè vols sentir, vibrar, riure. Perquè vols viure la cultura, La Vanguardia.